Hoy nos acompaña en el estudio una gran amiga. La conocemos por mucho tiempo y hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo se ha desarrollado en diferentes áreas y a nivel ministerial, trayendo bendición a miles y miles de personas. Se trata de la profeta Alejandra Quiroz. Bienvenida. Un gusto tenerla aquí con gracias. nosotros. Bueno, el gusto es mío también. Qué bendición poder estar en este tiempo con ustedes. Ustedes saben que les amo muchísimo y qué bendición poder ser también, valga la redundancia, de bendición para tanta gente. ¿Cómo? Hace años que tú estás en el ministerio ya. Sí. Más o menos. Uy, poquito más de 30 años. Poquito más de 30 años. Ahora bien, el llamado tuyo, claro, también hay un llamado de maestría, pero el llamado básico es de profeta. Sí. ¿Cómo se ve, no tanto ahora, pero hace 30 años atrás, una mujer entrando al ministerio declarando que Dios le ha puesto un llamado profético sobre ella? ¿Fuiste recibida? ¿Fuiste rechazada? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, por la gracia y la misericordia de Dios, yo inicié en una iglesia apostólica profética donde había entendimiento sobre todas estas áreas, obviamente. Y pues el Señor abrió la brecha, abrió el camino dentro de la congregación. Y lo que sí es tremendo es el trato del Espíritu Santo sobre nuestra vida para prepararnos, para capacitarnos para desarrollar el ministerio. Una de las cosas que el Señor me enseñó fue esto. En el tercer día de la creación, el Señor le dijo a la tierra, produce. Y produce árboles que den fruto, que su semilla está en él. Le habló a la tierra de que tenía que producir también el pasto, le habló que tenía que producir todo lo que eran las cositas verdes, por decirlo así. Y él me decía esto, yo primero lo que hice fue crear la plataforma de sostenimiento para lo que tenía que ser creado en el sexto día, que fueron los animales, que fue el hombre. ¿Qué hubiese sucedido si el Señor crea primero los animales? No, Dios es un Dios que trabaja en orden. Entonces, primero en nuestras vidas siempre va a ser la plataforma del fruto para poder sostener lo que viene tiempo después. En mi vida, lo primero que Dios trabajó fue el fruto, a base de mucho proceso, de mucho quebranto, de toda una formación que el Señor me fue dando para poder después sostener lo que Él me iba a entregar. Mujeres Poderoso, eso es poderoso sí. lo que ha compartido. Claro, claro. Mujeres en el ministerio. ¿Percibes que los hombres rechazan el machismo? ¿Todavía estaba o está aún en la iglesia, de acuerdo a cómo los hombres o los ministros ven a mujeres ministros? No podemos generalizar, pero sí, ciertamente hay un rechazo en muchas ocasiones hacia la mujer como ministro. Creo, y principalmente en países como los nuestros, en Latinoamérica, que todavía quedan unos vestigios de todo esto que es el machismo. Sin embargo, todas estas cosas que a veces son una oposición, el Señor lo usa para seguir formando el carácter de Cristo dentro de nosotros. Y principalmente poder entender que hay personas que fueron formadas dentro de esto, que tienen conceptos que les son dados desde la cultura, que no podemos golpear el cuerpo y porque alguien me ataque a mí, yo no voy a ir a atacar a esa persona. Entonces todo esto yo lo tomo. Tienes que caminar en amor. Exactamente. Porque si no hay amor, ¿de qué me sirve ser profeta? Exactamente. ¿De qué me sirve poder ser usada por Dios? O sea, no, a mí me atacan mucho en redes sociales. Me han tratado, me han insultado, me han dicho de todo. Pero yo tengo que decidir qué es lo que yo voy a hacer, qué voy a permitir que entre en mi corazón y qué no voy a permitir que entre. Entonces, básicamente me muevo así, a pesar del rechazo a una mujer como profeta. En aquel tiempo, bueno, dime. No, y estábamos hablando de eso los otros días cuando compartiste aquí con nosotros en la iglesia. Precisamente estábamos hablando de eso, del no permitir que la opinión de las personas, los comentarios que hagan, nos amarguen nuestro corazón y nos endurezcan. El no querer ayudar a otro, el no querer seguir haciendo de bien y alcanzar a otro. Estamos hablando de eso. Estamos en una constante prueba. Sí. Y esa es la situación. El enemigo va a pincharte para que brinques, para que saltes.
sabiendo que lo que Él quiere es tratar de sacarte del camino del amor, porque sabe que ahí es donde está nuestra victoria. Claro que sí. Ahí es donde está nuestra victoria. De todas maneras, en aquel tiempo, tu matrimonio no estaba andando bien. No. Y entonces, cuéntanos, porque esto es importante. Eres una ministra, Dios te está utilizando, pero hay una presión y un peso que lleva sobre tu vida, debido a que en ese tiempo habían fricciones grandes en tu matrimonio. Claro, la situación era muy, muy seria. Yo vivía la gloria de Dios en los altares y en mi casa unas cosas muy, muy difíciles, situaciones de infidelidad constante, permanente. Yo, en forma de broma, siempre digo esto, que el padre de mis hijos creía que él era de los patriarcas, porque varias mujeres y un montón de hijos. Fui muy herida mucho tiempo. Sin embargo, el Señor siempre me fortalecía para que yo pudiese salir adelante. Sin embargo, llevaba el dolor, llevaba la humillación. Veía la gloria de Dios, pero nadie sabía cómo estaba la historia que yo estaba viviendo. Mis hijos en muchas ocasiones vinieron a mi habitación y me decían: mami, por favor, ya detén esto, por favor, divórciate de mi papá, ya no queremos seguir viendo esto. Ellos vieron durante muchos años el maltrato, las humillaciones, el problema de alcohol que tenía también. O sea, fueron muchas, muchas cosas que me tocó vivir. En el tiempo de noviazgo, ¿tú no te diste cuenta nunca de que esto no era un matrimonio igual? ¿O hubo un ¿cómo se puede decir? Un engaño. Lo que pasa es que yo no conocía al Señor. Oh, ¿tú te casaste sin conocer al Señor? Sí, yo me casé sin conocer al Señor. Entonces, en ese tiempo yo era terca, Y qué importante esto para las jóvenes, qué importante es siempre obedecer a los padres, porque a mí mi mamá siempre me dijo, ese no, y cuando me decían no, yo decía, ok, sí. Entonces, en desobediencia, yo me casé. No conocí al Señor, claro, pero fue en desobediencia a mis padres. A tus padres, claro. Y eso siempre tiene una consecuencia. La importancia de caminar siempre en la obediencia, ¿verdad? De los que nos están precediendo, porque ellos saben, ellos ven muchas veces lo que nosotros no vemos. Entonces sí, me tocó pasar cosas muy difíciles, muy dolorosas, por una situación de desobediencia. Y me imagino que tú, al estar predicando la palabra, pues tú decías, ¿cómo yo me voy a divorciar? Pero en realidad tú no te divorciaste. El que rompió el pacto, sí, ya fue él, no fuiste sí, tú. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, él fue el que tomó la decisión de divorciarse. Tú no lo querías hacer. Es más, aguantaste y aguantaste y aguantaste por cuidar la obra y por cuidar lo que hacías. Aguanté 26 años. 26 años. 26 años. Orando, ayunando, hasta que ya vino un momento a nivel emocional que ya yo no soportaba, el peso era muy, muy fuerte y tenía que estar haciendo lo que el Señor me mandaba hacer. Entonces, mi situación emocional, física, ya era muy, muy, muy fuerte, el peso demasiado. Y yo empecé a orar y el Señor me metió en un ayuno. Y me dijo en el ayuno, te voy a entregar a Amán en tu mano. Y yo dije, ok, como Esther, me vas a entregar a Amán. Y empecé en un ayuno que sabía cuándo empezaba, pero no sabía cuándo terminaba, porque él no me dijo el tiempo. Y fue tremendo cómo de repente el Señor sacó a luz, pero así con todas las pruebas, todo lo que estaba sucediendo, todo, así, pruebas, testigos, todo. De un momento a otro todo salió a luz. Cuando yo le confronto a él, le digo, mira, dime, yo ya lo sé todo, dime qué tú decides, yo te puedo perdonar. Dime qué decides. Y él me dijo, no quiero nada con su Dios, no quiero nada con usted. Así soltó la Sí, no quiero nada con su Dios. Dijo unas palabras que no se pueden decir en televisión ni en ningún lado, pero... Ni en ningún lado. Ni en ningún lado. Y me dijo esto, yo quiero el divorcio. Entonces yo me fui a mi habitación y oré y le pregunté al Señor. Le dije, Padre, tu palabra dice que lo que tú uniste no lo separa el hombre. ¿Qué pasa? Y me dijo, pero fue tan clara su voz. Me dijo, sí, lo que yo uní, no lo que tú uniste. Porque tú te uniste a él en desobediencia. Yo nunca te uní a él. Lo que yo uno no lo separa el hombre.
pero lo que tú uniste sí se puede separar. Eso a mí yo me quedé impresionada, me quedé impactada. Fue algo tremendo, cada señal que el Señor me fue dando, porque yo tenía mucho temor de afectar a la iglesia. No era tanto afectar mi imagen, porque no, era afectar la gente que había creído en el ministerio, en lo que Dios me usaba. Yo aguantaba lo que fuera por amor a esto, hasta que el Señor puso un hasta aquí. Pues Dios veía tu corazón. Claro. Pero también se estaban afectando, o se podían haber afectado tus hijos. Sí. Por estar viendo, porque ya no eran niños pequeñitos, ya estaban grandes. Sí, y se dan cuenta de las cosas. Claro. O sea que de verdad que hiciste la decisión correcta, porque ninguna mujer, y este programa le va a dar libertad a muchas mujeres que quizás están bajo presión, claro, que tienen que aguantar infidelidades, tienen que aguantar golpes, tienen que aguantar. No, tú no estás llamada a aguantar, tú estás llamada a orar y a creer a Dios y dar un tiempo, ¿verdad? O dar un tiempo a la persona, pero si la persona no hace un cambio, Dios no quiere que tú vivas así. Así que tremendo, vamos a estar hablando al regreso del programa. Claro, claro, claro. Quiero después ver cómo desarrollaste fuerzas para entrar en la separación ya legal. Sí. Y la presión que tuviste de la iglesia o de ministros o del pueblo cristiano después que te divorciaste. Regresamos en breve aquí con la profeta Alejandra Quirós. Bueno, estamos aquí de nuevo con ustedes, aquí en nuestro programa Todo es Posible, mi esposa conmigo y la profeta Alejandra Quirós. Como ustedes oyeron en la primera porción del programa, comparte ella las situaciones matrimoniales que tenía y lo difícil que era para ella el poder, bueno, tomar decisiones finales, ya que claramente su posición de ministro no queriendo afectar la iglesia. Pero lo hiciste. Sí. ¿Diste el paso? Sí. ¿Cómo tomaste fuerzas para hacerlo? Bueno, definitivamente fue el Espíritu Santo el que me fue guiando en todo momento. Cada decisión que tomaba iba siendo guiada por Él. Y lo más tremendo de todo esto es el proceso después de que uno se divorcia. Porque en el momento que que yo firmé el divorcio, que fue días después de que se dio todo esto, que fue muy acelerado, fue muy rápido. Cuando yo llegué a la casa, fue como que me estuviera esperando un pozo. Cuando yo puse el pie en la casa, yo sentí un vacío que literalmente me tiró al suelo. Y fue un vacío que se me produjo internamente y yo entro en una depresión de semana y media. Yo viví el luto del divorcio semana y media, nada más. Y fueron momentos muy duros, muy difíciles, lloraba mucho, sentía un vacío muy grande, hasta que un día el Señor viene a mí, yo estaba en la cocina sirviéndome un vaso con agua, y el Señor viene a mí y me dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué te duele que yo te haya abierto una prisión en la que viviste 26 años? Estás como los israelitas llorando por ajos y cebollas. Y yo en ese momento fue como que reaccioné, y me levanté y dije, la verdad que sí, yo parezco tonta. Esa fue mi expresión. Y el Señor me volvió a hablar y me dice, no traigas a memoria las cosas pasadas. No traigas a memoria esos 26 años. Me empezó aquí yo hago cosas nuevas. Eso. Pero lo tremendo es que ahí, en cuestión de segundos, Él empezó a enseñarme cómo opera el pasado en nuestra mente. Y me dijo, el pasado, el único lugar donde existe es en las memorias del ser humano. Y me dijo, si tú traes tu pasado a tu presente, a través del recuerdo, vas a seguir sintiendo lo mismo. Me dijo, decide hoy cerrar el pasado. Me dijo, no, ya el pasado te dañó. Nunca olvidaré eso, ya el pasado te dañó. No lo traigas a tu presente y no lo lleves contigo a tu futuro. Y me dijo, perdona y olvida lo que te hicieron. Porque el único lugar donde Satanás tendrá derecho de tenerte atada al dolor de lo que viviste es en tus memorias, No, eso es en tus impresionante. Recuerdos. Por eso es que el Señor dice, mira, ya yo no me acuerdo de estas cosas. Yo le eché al fondo de la mar. Así es. Dios hace cosas nuevas y hay muchísimas personas, sobre todo mujeres, que están mirando este programa, pasando. Ella no se quiso divorciar, ella no se quería divorciar, pero aguantó 20 y pico de años, engaños, infidelidades. Dios no quiere que vivas eso. La situación que tenemos, lo que acabas tú de decir,
que a veces somos nosotros los que traemos el pasado al presente. Y al traerlo al presente, seguimos sufriendo, aunque ya hayamos roto la conexión con la persona o la Sí. situación que me llevó al dolor. El dolor todavía está ahí. Claro, Lo traigo yo. claro. Lo Así que traigo lo que yo. tú estás diciendo es muy importante para personas, hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, ¿no? Sí. Que están pasando por algo similar o ministros como tú. Sí. Y ahí es donde uno piensa, ¿y ahora qué hago? Porque fue la pregunta que yo le hice al Señor. Le digo, Señor, ¿y qué voy a hacer con el ministerio? Y Él me dijo, cuando yo te llamé y te ungí, yo no ungí un estado civil, yo te ungí a ti. Es que cada paso que fui dando fue el Señor el que me fue guiando, porque yo tenía temor no al que dirán, sino a afectar, a lo que podía afectar la iglesia. Y un día le decía, Señor, ¿y qué va a pasar con todo esto? Porque yo no quiero dañar a nadie. Y Él me habló algo que fue una llave para mí y me dijo, hija, cuando María quedó encinta del Espíritu Santo, ella nunca anduvo justificando lo que yo había hecho nacer en ella. Me dijo, yo le revelé a quien tenía que revelarle lo que ella tenía en su vientre. Y a quien tenía que revelarle era quienes eran las conexiones del reino para ella. No se lo revelé a los religiosos, no se lo revelé a quien yo no quería que estuviera en el círculo de lo que iba a ser esa familia. Me dijo, no te preocupes, porque entenderán los que tengan que entender y no entenderán los que no tengan que entender. Ahora, pasaste momentos pesados posiblemente. Claro. Pues estoy hablándote de acuerdo al señalamiento. Claro, que divorciada, que esto, que lo otro, pero es que es lo mismo, todo tiene que ver con la manera en que yo veo e interpreto lo que me está pasando. O sea, si yo veo e interpreto que eso es para mi crecimiento, para mi desarrollo, para que yo crezca cada día a la estatura del varón perfecto, porque eso es una oportunidad en mí para hacer morir lo terrenal. O sea, yo puedo llenarme de rencor, yo puedo llenarme de amargura o puedo elegir no hacerlo y perdonar y amar. Y eso va a hacer que cada día más y más la persona de Jesús se vaya formando en mí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero tener razón o que Jesús se ha formado en mí. Yo prefiero que el Señor se ha formado en mí. Correctamente. Es saber elegir qué es lo que yo quiero para mí y para mis generaciones, porque voy a marcar mi ADN. Así como existen maldiciones generacionales, existen bendiciones generacionales. Indiscutiblemente. Alberto, hay muchísimas personas que están escuchando el testimonio de la profeta Alejandra, que están aguantando, y quizás algunos pastores, sacerdotes le dicen, no, tú tienes que quedarte con él, tú tienes que aguantar infidelidad, tienes que aguantar golpes, tienes que aguantar que venga borracho, no te puedes divorciar. Pero es que tú no te estás divorciando. Nada más que creen que el divorcio puede ser basado en situaciones de adulterio, que aparentemente también, eso tuviste también, desafortunadamente, tu marido estaba en esa situación también. Pero saliendo del adulterio, de tener una persona, otra persona que no sea parte del matrimonio, ¿no? Hay otras áreas que el pacto es roto. Claro. Y como tú dijiste al principio, la persona que va a veces al juez a buscar los papeles del divorcio no es la que se está divorciando, aunque aparentemente parezca que se está divorciando. El que se divorció es el otro, que el maltrato, la borrachera, el hacerle empujar a tener sexos cuando ella no quiere y un sinnúmero de cosas de maltrato, la cual el divorcio ya ante Dios ha tomado lugar tal vez años antes. Claro que sí. Yo no puedo creer que el Padre Celestial quiera que sus hijas estén recibiendo abuso, maltrato de ningún tipo, ni maltrato emocional, ni abusos económicos, ni abusos de ninguna especie. Es muy importante que nosotras las mujeres, yo sé que también los hombres pueden pasar por este tipo de situaciones, pero se da más en mujeres. Sí, seguro. Entonces yo no creo que el Padre, que es bueno, y que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él, apruebe este tipo de situaciones. Claro. Mira, me quedan un par de minutos y quiero saber qué estás haciendo en par de minutos que me quedan en el programa y qué es lo que Dios te está enseñando. Dime.
Bueno, estamos en este tiempo, el Señor enviándome nuevamente a las naciones, haciendo centros de entrenamiento, preparando a la gente principalmente, pastor, en el carácter, en la forma de ver, porque si yo veo bien, todo mi ser se va a llenar de luz. Es decidir sacar el ojo malo que nos lleva a ver solo lo malo de la gente y de las situaciones, y elegir bien cómo voy a ver el resto de mi vida. Bendito Dios. Tuvimos un seminario acá con ella que fue extraordinario, hablando Acabamos de la verlo. legalidad. Eso fue impresionante. Cómo nosotros a veces le damos legalidad al enemigo a que venga a destruir y no sabemos por qué. Porque la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y de verdad que fue algo de verdad impactante. Gloria a Dios. Mira, el minuto que me queda, quiero que hagas una oración por aquellas que nos están mirando, aquellas y aquellos, pero sobre todo aquellas. Y tal vez algunas que están mirándonos también tienen llamado ministerial y están en la situación que nunca se hubieran querido divorciar, porque es una situación de cristiana, y tratando hasta de perdonar adulterio. Pero los que están en el ministerio tienen una presión muy grande, porque claramente hay un porcentaje de que el diablo va a inyectarlos para que no te escuchen después que pasa por una situación como esta. Así que, por favor, tenemos unos segundos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo oro por cada una de las mujeres o de los varones que puedan estar en este tiempo sufriendo cualquier tipo de situación que ya se ha convertido en abuso. Y yo te ruego, Señor, que ahora traigas las estrategias, la revelación, el entendimiento de que tú eres sumamente bueno y que no quieres que nadie viva este tipo de situaciones. Padre, oro ahora para que se rompa toda atadura, toda relación de codependencia, Señor, que pueda estar en las vidas. Padre, yo te pido que abras los ojos, que como lo hiciste conmigo, Señor, que esta unción empiece a venir sobre ellos, Señor, y que vengas tú en este momento, Padre, fortaleciéndoles en su entendimiento, en su alma, y que todo aquello que los ha atado a la mentira se rompa en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, desato en este momento sobre las vidas de aquellos que están sufriendo abuso en medio de una relación tóxica, Señor, para que puedan ser sacados de ahí, para que sean quebradas esas ligaduras de las tinieblas y tú los traigas en este tiempo a la dimensión de la verdad y de la luz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén, y amén, y amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias por estar con nosotros. Estos van a ser tiempos gloriosos para ti. Amén. Para tu familia, para ti, en todas las áreas y sobre todo en el área de las finanzas. Gloria a Dios. Viene una multiplicación sobrenatural acelerada a tu vida ahora en el nombre de Jesús. Bendito Cristo de la gloria. Bueno, igual para ti, igual, porque este año va a ser un año muy especial. Año de incremento. Es un año de incremento, pero claramente, acuérdate que el pasado lo tienes que dejar. Si no lo dejas, lo traes al presente y eso te amarra a lo que Dios tiene para ti en el futuro. Así que bueno, bendiciones a ti, gracias por la sintonía. Y no te olvides el libro mío. Así. Divorciado, soy culpable. Trata de conectarte con nosotros porque te queremos dejar... Ahí va a aparecer información del libro. Claro, información del libro va a ser de bendición a tu vida. Nos vamos del aire. Bendiciones mil sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu entrada, sobre tu salida. Este es el pastor Alberto Delgado, compañera de mi queridísima esposa, Marian, recordándote. ¿Qué les recordamos? Que todo es posible Si puedes creer.